You can't say it, but you know it's true. Good evening, everybody. It is an honor to be here at my last, and perhaps the last, White House Correspondents' Day. You all look great. The end of the Republic has never looked better. Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, retrasa los vientos de destrucción un poco más. Retrasa el tiempo final para que la mayor cantidad de personas puedan salvarse. Permite que tu palabra se predique en todo el mundo hasta que cada quien tome su decisión final. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, hermanos, tremendo video les tengo que de nuevo nos prueba que la Biblia es un libro que solo pudo haber sido escrito a través de la mano de hombres inspirados por Dios, porque no es posible que un libro que contiene tantos eventos históricos sea tan coherente y exacto con una ideología que siempre es la misma. De manera que la Biblia es impresionante, hermanos. Así que empecemos primero entendiendo esto, hermanos. Empecemos estableciendo este contexto histórico que empezamos a entenderlo en el video pasado, comprendiendo cómo en el antiguo Egipto, en los tiempos de José, ocurrió una transición de gobierno, un cambio de ideología, en donde Egipto pasaba de ser una nación respetuosa de las religiones, de los inmigrantes, de la libertad de conciencia, para luego pasar a otro tipo de nación, conocida en la historia como el Imperio Nuevo, en donde ahora se levantaba un nuevo faraón, inmediatamente después
después de la muerte de José y ese faraón ya no respetaba la libertad de conciencia, no tenía misericordia por los inmigrantes, y eso nos revela, hermanos, lo que hemos visto al principio del video cuando Barack Obama ha dicho que el fin de la república luce mejor que nunca. Es de locos, porque en el video pasado habíamos comprobado de toda forma y manera, a través de muchas pruebas, que Estados Unidos está imitando al pie de la letra la historia de ese antiguo Egipto, y que Estados Unidos antes era una república que respetaba la libertad de conciencia, la libertad religiosa, y que acogía a los inmigrantes, y ahora Estados Unidos se convierte en un imperio nuevo con el gobierno de Donald Trump, en donde ya no se respeta la libertad religiosa y en donde ya no se acogen a los inmigrantes. Increíble, hermanos, el fin de la república luce mejor que nunca. Y nuestra generación debería saber mejor, ¿verdad? Es decir, ¿acaso no recordamos la historia? ¿No recordamos nada? ¿No sabemos lo que pasaba en la Edad Media y cómo a las personas se les obligaba a profesar la religión que decretara el gobierno? ¿Qué ha pasado? Olvidamos todo eso y de repente queremos que un gobernante imponga su religión a través de la fuerza del Estado. ¿Es eso lo que queremos? Que venga el fin de la república, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. ¿Y qué significa eso? ¿Acaso nos hemos vuelto tontos? ¿Acaso el poder ensonzador y embrutecedor del remedio del 2020 fue tan grande que ya no sabemos que si se acaba la república, se acaba la libertad religiosa? Es decir, nuestra generación debería saber mucho más, ¿verdad, hermanos? Y todos estos valores de libertad religiosa, derechos humanos, libertad de conciencia, deberían ser acogidos, defendidos por las personas y por las naciones, no solo por los habitantes del mundo, sino por los gobernantes también. Pero ya vimos en el video pasado lo que está ocurriendo inclusive en las naciones africanas de Ruanda y Uganda. ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con las Naciones Unidas cuando esas naciones ahora emiten un decreto en donde todo el mundo en esa nación debe trabajar en el último Shabbat de cada mes, es decir, en el último sábado de cada mes? ¿Qué pasa ahí? ¿Acaso este tipo no sabe la historia del mundo? ¿No sabe que hay personas que reposan en el Shabbat, que guardan el Shabbat? Y de repente el gobierno de estas naciones de Ruanda y de Uganda dice: no hay exenciones religiosas, no me importa si tu religión es distinta a la mía, tienes que obedecer el decreto. Tienes que reposar en domingo porque nuestro gobierno reposa en domingo. No me importa si tú guardas el Shabbat. ¿Qué es esa locura, hermanos? ¿Nos hemos devuelto a la Edad Media? ¿Acaso vamos de regreso a la Edad de Piedra? ¿Hacia dónde va el mundo? Es algo muy similar a lo que ocurrió en el 2020. De repente, ¿qué pasó con las repúblicas? Todas entraron en modo congelación. De repente se apagaron por completo y tu libertad religiosa ya no valía nada, y de repente no podías decir que reclamabas la exención del medicamento por conceptos de que tu religión no te permite aceptar ADN inmundo en tu cuerpo. No podías hacer nada de eso. Tenías que obedecer el decreto. Y eso era prueba de que se estaba dando una terrible persecución religiosa a nivel global. El mismo hecho de que no te permitieran solicitar una exención religiosa era la prueba reina de que estábamos ante una terrible persecución religiosa. Solo te permitían pedir una exención médica, pero no te permitían pedir una exención religiosa. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ha pasado con la conciencia colectiva de las personas? ¿Acaso pensamos que porque somos la mayoría, entonces estamos en el derecho de pisotear la conciencia de las minorías? Eso es algo bastante nefasto, es algo bastante tiránico y déspota en pleno siglo XXI.
Sin embargo, ya vemos, hermanos, que los mismos que claman respeto por su religión son los primeros en irrespetar la religión de las minorías. Y eso es de lo más cínico, como por supuesto el cinismo se ha convertido en la primera enfermedad mental del siglo XXI. Y por eso es que la república muere para siempre, y se levanta un periodo de gobierno tiránico que se llama el Nuevo Imperio, y el mundo se convierte en la gran Heliópolis egipcia. Y de repente tenemos a un nuevo faraón, a un nuevo gobernante global que no respeta la separación de iglesia y Estado, ni respeta la libertad de conciencia. Y es un cambio que está ocurriendo en todo el mundo, desde la Patagonia hasta Alaska, pasando por Javier Milei, pasando por Colombia con su presidente de la Espriella, y llegando hasta Estados Unidos con Donald Trump. Y ni qué decir de Europa, ¿verdad? Ahí sí que la cosa es más grave. Y es que, hermanos, nuestra sociedad está en un punto crucial, en el que de repente se da un cambio terrible de ideología y ya no se respetan los derechos humanos. La mayoría se siente con el derecho a pisotear la conciencia de las minorías. Y eso nos revela un punto crucial, que pronto vamos a tener que salir de Egipto, aun y cuando no lo queramos. Pero pronto Egipto se va a volver invivible. No vamos a poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero hay otro punto clave. De repente vienen las plagas, los juicios y el terrible colapso para Egipto, debido a que su maldad ha llegado hasta el cielo. Y por eso también tenemos que salir de Egipto. Pero no salimos de Egipto en alfombra roja, como si fuéramos cierto tipo de estrella de Hollywood, ¿verdad, hermanos? No salimos de la comodidad de Egipto a otra comodidad, no. Vamos a la incomodidad del desierto. Vamos a un periodo de prueba, ¿verdad, hermanos? Porque Dios no puede recibirnos en la santa ciudad hasta que no nos hayamos despojado del virus del Ouroboros, como lo hemos estudiado en otros videos. Recordemos esta serpiente tortuosa que está alojada dentro de la psiquis de cada ser humano, y es la que te induce a autoexaltarte, a creerte que eres igual que Dios, a pensar que Dios tiene que tolerarte, que tiene que aceptarte, y que si tú no te has arrepentido, Dios tiene que salvarte. Es un gravísimo error. Y es algo que ni siquiera tiene lógica, ¿verdad, hermanos? Es decir, Dios es quien lo sabe todo. Si Dios te pide que guardes su ley, que guardes sus mandamientos y que obedezcas su voluntad, pues es como lógico que tú, siendo un ser finito, que no sabe nada, le obedezcas a un ser que lo sabe todo. Pero este virus del Ouroboros te lleva a hacerte preguntas ilógicas e irracionales, como que, ¿acaso Dios no me ama? ¿Acaso Dios no sabe que esto es imposible? ¿Acaso Dios no entiende? Y de repente entonces ese virus nos lleva a decir, Dios tendrá que aceptar, Dios tendrá que entender, Dios me tendrá que llevar a la santa ciudad, aun y cuando no me he arrepentido de mis pecados. Plop. Pero sobre todo, Dios tendrá que entender que no tengo fe. Es otro problema grave, la falta de fe del pueblo de Dios. Y por eso hay que ir al desierto, hay que ir a la prueba, para que se fortalezca tu fe y sobre todo, para que tú te despojes del virus del Ouroboros. Por eso necesitas pasar por situaciones difíciles, por pruebas, por dolores y pesares, porque es solo de esa manera, pasando por ese desierto, como podemos llegar a la santa ciudad, porque ahí es donde expulsamos de nuestra psiquis el virus del Ouroboros. Es tremendo, hermanos. Y recordemos lo que ya hemos aprendido. Nosotros aquí no estamos hablando las locuras que hablan los pastores evangélicos. Digan todos amén. Y no, hermanos, en este caso Ecusatón te ha revelado tremendo conocimiento, en donde tú puedes poner todo lo que yo te digo a prueba. Investígalo y te darás cuenta
que todo lo que Cusatón te ha revelado tiene lógica, pero además está confirmado por la ciencia. El ser humano tiene 3 niveles en su estructura mental, en su psiquis. El primer nivel es su superyo. Recordemos que ahí es donde está su estructura moral. Ahí es donde debería estar la ley de Dios, insertada en tu mente, en la estructura mental del superyo. Y todos debemos tener un superyo fuerte, un superyo que es como el faro que guía nuestra vida y todas nuestras actuaciones, y que siempre actuemos respetando la ley de Dios, y que nunca derrumbemos la estructura mental del superyo, porque como vimos en videos pasados, eso nos puede traer terribles enfermedades mentales. Luego tenemos la segunda estructura del psiquis humano, que es el yo, y es tu identidad, es quién eres, es cómo te identificas. Luego tenemos la tercera estructura mental del psiquis humano, y es el ello. Ahí es donde se alojan los deseos, los impulsos, las pasiones, es decir, ahí es donde está el virus del Ouroboros. Es tremendo, ¿verdad, hermanos? Precisamente en esa parte de nuestra estructura mental, ahí es donde está. Y el desierto está diseñado como una medicina para que logremos extirpar esa serpiente tortuosa de nuestra psiquis. Pero hay un punto clave. Para poder extirpar esa serpiente tortuosa de nuestra psiquis, tenemos que despojarnos de nuestro ello, es decir, de nuestros deseos, pasiones y lujuria. Y tiene mucha lógica, ¿verdad, hermanos? Esos deseos que nos llevan a hacer algo que Dios nos ha dicho que no debe hacerse. Esos deseos que entran en guerra con la ley de Dios. Ya no pueden estar más ahí. Tienen que estar para siempre expulsados de nuestra mente. Y ahí es donde viene el asunto clave, que esos deseos están alojados en una estructura mental psíquica llamada el ello, lo cual quiere decir que ese ello debe dejar de existir en nuestra mente para siempre. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que humillarnos, tenemos que entender que debemos despojarnos de esa estructura mental, de esos deseos y pasiones, los impulsos, los placeres, todo lo que es errático, todo lo que se opone a la ley de Dios. Todo eso debe quedar expulsado de nuestra psiquis. Leamos en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahí está, ¿verdad, hermanos? Abstente de esos deseos que están alojados precisamente ahí en el ello. Por lo cual se necesita que te despojes de esos deseos para siempre. Leamos en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es curioso que el psicoanalista Sigmund Freud dijera que el motivo de toda enfermedad mental en los seres humanos es precisamente este conflicto que existe entre el superyo, que es la estructura moral, y el ello, que es donde están los deseos carnales. Sin embargo, la solución de Freud fue bastante curiosa. Él dijo que finalmente había que derrumbar el superyo porque reprimía al ser humano de sus deseos e impulsos, y según él, eso era lo que desataba las enfermedades mentales, para lo cual Sigmund Freud asesoraba a sus pacientes diciéndoles que se despojaran de la estructura moral, que se despojaran del superyo, que lo quitaran de su psiquis y que se dejaran controlar por sus deseos y pasiones, y el resultado de sus consejos están hoy a plena vista en una sociedad totalmente enferma mental, en donde las personas están sumergidas en el vicio, en la ansiedad, en la depresión, se idolatran a sí mismas, y su maldad es tan impresionante que literalmente esto va a llegar a un punto cúspide en donde el mundo entero va a colapsar de tanta inmoralidad,
al punto que los gobernantes dicen, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos que las personas vuelvan a convertirse en seres morales. Y sin embargo, la manera como ellos pretenden hacerlo es también un terrible error. Es decir, el mundo está en una encrucijada por muchas formas y maneras, lo cual nos revela un pronto colapso de la sociedad. Es de locos, hermanos. Entonces, miremos que es plenamente lógico lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Aquí no estamos en cierto tipo de prédica evangélica en donde yo digo algo y ustedes tienen que decir siempre amén. Ustedes pueden investigar estas cosas que yo les revelo. Ustedes pueden ver claramente que esto está respaldado además por la ciencia, la verdadera ciencia, que nosotros además la arreglamos, porque ya vemos los horribles consejos que daba este señor Sigmund Freud. El consejo es todo lo contrario. Despójate del ello, despójate de las pasiones, de los deseos e impulsos y establece rotundamente tu super yo. Porque en el fin del mundo vamos a tener solamente a dos tipos de habitantes. Los primeros serán los habitantes de Egipto, que serán la mayoría de personas, los enfermos mentales, los cuales ya no tienen super yo. Su estructura mental, su psiquis, estará compuesta solamente por el yo y por el ello. Y por supuesto ya te puedes imaginar que estas personas están llevadas por la ira, por las emociones, por el placer, por el deseo, por el impulso. Son seres humanos erráticos y por eso también podemos ver que se manifiesta un desorden social y eso también lleva a la sociedad a un colapso, inclusive a una revolución. Y el segundo tipo de habitante de este mundo es el pueblo de Dios, donde su estructura mental deberá estar compuesta solamente por el super yo y por el yo. De repente el pueblo de Dios ya no tiene ello. ¿Cómo logró eso? Despojándose de su ego. No hay otra manera. Simplemente aceptando que debe hacer la voluntad de Dios y que ya no puede permitirse darle rienda suelta a sus emociones, a sus deseos y a sus impulsos. Así que vemos a dos tipos de seres humanos en los tiempos finales que aparentemente se ven iguales, pero que tienen una composición psíquica totalmente distinta, ¿verdad? Es decir, estas personas son mentalmente distintas. El pueblo de Dios está despojado del ello y está guiado por la ley de Dios. Son personas disciplinadas, morales, tienen gran autocontrol, son humildes, tienen templanza, son personas sobrias, tienen una mente estructurada y organizada y someten todos sus actos al juicio de la razón y a la justicia de Dios. Tremendos seres humanos. Dios los quiere en la santa ciudad. Dios desea que estén en la santa ciudad. Son personas que ahora sí de verdad aman intensamente. ¿Y sabes por qué? Porque su amor ya no está mezclado con lujuria, con deseo, con interés, con emociones erráticas, sino que su amor es el fruto de la ley de Dios, de amar al prójimo. Y por eso su amor es puro, sincero, sencillo, sin pretensiones, sin segundas intenciones. Este es el amor que es derramado por un ser que se ha despojado de esa estructura psíquica que llamamos el ello. Pero el ciudadano egipcio tiene otro tipo de estructura psíquica. Él está ahora despojado del super yo, no tiene estructura moral. Para este ciudadano todo vale, todo está en venta, hasta su propia conciencia. Estos seres humanos se ven por fuera exitosos, bien vestidos, pulcros, organizados y estructurados, pero su mente es un caos y sus fiestas caóticas lo revelan. Son seres que se guían por las sensaciones, por el deseo, por el placer, están despojados de moralidad, son egocéntricos, se autoidolatran, reflejan un falso autocontrol, pero están llenos de miedo. Quieren amar, pero solo se pueden amar a sí mismos porque su ello les impide amar al prójimo, porque a través del amor al prójimo no se obtiene
placer, deseo, lujuria, ¿verdad, hermanos? Por eso es que ellos prefieren amarse a sí mismos, porque ese amor les permite darse placer a sí mismos y a nadie más. Así que Dios no quiere esos seres humanos en la santa ciudad, ¿verdad, hermanos? Son egoístas. Son personas que tienen el virus del Ouroboros en su máxima expresión. Está totalmente apropiado de su psiquis. Y esta es la mente carnal de la que habló el apóstol Pablo. Y es una mente que está totalmente desaforada. Busca todos los deseos del mundo y no quiere saber de nada más. No tiene estructura moral. Dios no quiere esos ciudadanos en la santa ciudad. Se formaría una guerra. Así que es evidente que Dios quiere en la santa ciudad al segundo ciudadano, a seres humanos sobrios, despojados del leyo, y finalmente han derrotado a ese virus del Ouroboros. No tienen ese ego desbordado, no tienen deseos, impulsos y placeres contrarios a la ley de Dios, ¿verdad? Por eso, al salir de Egipto, nos conviene ir al desierto. ¿Y eso qué significa, hermanos? Significan problemas, dolores, pesares, situaciones difíciles que vamos a tener que vivir, por las que vamos a tener que atravesar, y todo para que aprendamos a despojarnos para siempre del ello, que es también el ego. Y una vez despojados de esa horrible parte de la psiquis humana, seremos restaurados y estaremos ahora sí preparados para entrar en la santa ciudad. Hermanos amados, el ser humano que al contrario le da rienda suelta a su ello, es un ser que no está dispuesto a renunciar a sus placeres, deseos y estilo de vida, aun y cuando sabe que sus acciones son inmorales. Por eso es que estamos viendo esto. Vemos a una generación que todo el día se la pasa compartiendo en sus redes sociales viajes, restaurantes, comidas, amoríos. Es decir, esto es de locos. Las personas en su mayoría están todo el día, unos envidiando lo que hacen los otros y otros están todo el día exhibiéndose, violando todos los mandamientos de Dios. Es una cosa de locos para que las otras personas los idolatren. Así que, es decir, estamos en una generación realmente perversa, hermanos. Son personas que están entregadas por completo a los placeres de la vida, a los deseos del cuerpo, y han abandonado por completo el super yo. Y eso es exactamente lo que genera enfermedad mental. Y entonces podemos corroborar esto, que vivimos en una sociedad enferma mental. Personas que están totalmente esclavizadas a sus emociones, sufren de ansiedad y de depresión, y luego necesitan, para poder olvidarse de esa depresión o ansiedad, necesitan químicos en su cuerpo, necesitan licor, cigarrillo, droga o cualquier tipo de medicamento que los haga olvidar el dolor de una persona que ha destruido por completo su psiquis. No en vano Jesús os advirtió cómo sería el estado mental de esta última generación del mundo. Estarían comiendo y bebiendo, ¿verdad? Es lo que uno puede ver en las redes sociales. Es de locos, de verdad que sí, hermanos. Ahora, miremos lo que pasó en el cielo también. Teníamos a ángeles que tenían una estructura mental como la que nosotros queremos. Es decir, estos ángeles tenían super yo y tenían yo. Y se supone que no tenían ello. Pero un buen día decidieron despojarse de su super yo, y es lo que la Biblia llama dignidad. Leamos en Judas capítulo 1 versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, estos ángeles son un ejemplo claro del proceso inverso. Ellos eran seres que tenían la estructura psíquica correcta, tenían super yo, y no tenían ello. Pero
podemos ver que también puede darse el proceso inverso. Ese ser, ese ángel podía despojarse de su super yo, que es la dignidad, y de repente despertar el ello en su psiquis, despertar los placeres, los deseos, las pasiones y la lujuria. Es algo terrible, ¿verdad, hermanos? Y fue lo mismo que le pasó a Adán y Eva. Ellos también tenían una estructura mental correcta. Tenían solamente super yo, y luego no tenían ello. Y sin embargo, por su incredulidad, terminaron también derrumbando su super yo, al igual que lo hicieron los ángeles caídos. Y ahí es donde estamos en este terrible problema en la humanidad, porque Adán y Eva le transmitieron el virus del Ouroboros a todos sus hijos y, por supuesto, a su descendencia, que es el mundo entero. De manera de que ellos también despertaron sus pasiones, placeres y lujuria. Introdujeron en la raza humana este tercer elemento en la psiquis, que es el ello. Y ahora el ser humano está controlado no por el super yo, sino por el ello. Y sigue esta batalla, pero esa batalla interna tiene que terminar, tiene que llegar a su fin muy pronto, hermanos. Esa batalla interna va a terminar para siempre y la vamos a ganar. Vamos a derrotar para siempre al ello, vamos a expulsar para siempre a la serpiente tortuosa. Hermanos, sin embargo, necesitamos tener fe. Ya vemos que el problema no es precisamente tener el super yo, sino que también es tener fe. Los ángeles tenían super yo, Eva tenía super yo, pero no tuvieron fe, no le creyeron a Dios. Y es que Dios a veces retrasa los eventos como para probarnos, y a veces permite que nos pasen tribulaciones, precisamente para que aprendamos a creerle a Dios, a esperarlo, inclusive cuando ha pasado muchísimo tiempo. Pareciera tal vez que Dios se olvidó de nosotros, pero ahí es cuando somos justificados, cuando tenemos fe, porque dice la palabra, el justo vivirá por la fe. Entonces, aquel que tiene fe no derriba su super yo, ¿verdad, hermanos? El problema viene cuando tú ya no tienes fe y entonces dices, no puedo más, necesito hacer lo que mi mente me impulsa a hacer y debo cumplir este deseo. Y sin embargo, ese deseo es opuesto a la ley de Dios. Y todo empezó precisamente por no tener fe. Por eso es que cuando la gran multitud salió de Egipto al desierto, muchos pudieron ser tal vez personas con un super yo fuerte. Sin embargo, eran personas que no tenían fe. Y luego derribaron ese super yo, derribaron su estructura moral y terminaron guiados totalmente por su ello, por sus deseos y pasiones. Y por eso esa multitud mixta terminó creando un becerro de oro y todos estaban bailando desnudos alrededor del becerro. Leamos en Judas capítulo 1 versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, ahí tenemos el inicio del problema. Cuando la persona no tiene fe, terminará derribando su super yo y luego esa persona terminará sometida por sus pasiones y sus deseos. Por lo cual Dios no puede aceptar a ese tipo de ser humano, que es plena maldad. Es un ser humano que ya no tiene estructura moral y ha quedado reducido a ser como un animal que es esclavo de sus instintos, pero con la inteligencia de un ser humano para llevarlos al límite, para explotarlos al máximo. Por eso Dios tiene que castigar la maldad de esa generación perversa. Es decir, hermanos, que nosotros puede que guardemos la ley de Dios, pero si no tenemos fe, hay una cosa que es segura. Vamos a terminar derribando nuestra estructura psíquica del super yo, que es donde está la ley de Dios. Así que necesitamos tener fe
y necesitamos guardar la ley. Necesitamos las dos cosas. Ambas cosas son necesarias en nuestra mente, en nuestra psiquis. Leamos en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 7, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Verdad, hermanos? Es decir, necesitamos que nuestra fe sea probada. Necesitamos entrar al desierto para vivir un periodo difícil, porque es justo que Dios condene a los que no tienen fe, porque esos son los que quieren derribar su estructura moral, ¿verdad? Es que, hermanos, no hay coincidencias, como dice el dicho. Los que no tienen fe es porque no están muy a gustos con la ley de Dios, ¿verdad, hermanos? Así que hay que tener fe, hay que aceptar la voluntad de Dios y hay que orarle a Dios para que lo que Él nos prometió finalmente llegue, pero nosotros tenemos que esperarlo también. Tenemos que esperar pacientemente las promesas de Dios, porque es obvio, hermanos, que Dios no puede recibir a este tipo de individuos que no tienen estructura moral en sus mentes. Ya nosotros hemos aprendido que el ser humano no es trasladado al cielo y su mente es renovada después de muerto, sino que el ser humano debe renovar su mente en vida. Y esa renovación significa despojarse del ello, que es donde está el virus del Ouroboros, es donde están las pasiones carnales que están en guerra con la estructura moral del super yo. Y ese problema mental Dios no lo puede aceptar en el cielo. Tú has tenido desde antes que expulsar ese virus del Ouroboros para siempre, hermanos, porque a la final el mensaje es claro. El juicio de Dios se derrama sobre aquellos que no tienen fe y que no guardan sus mandamientos. Y esto es lo que viene. Viene un juicio para una generación perversa que, conociendo la ley de Dios, sabiendo que es buena, justa y santa, no solo la pisotean ellos, sino que buscan que los demás también la pisoteen. Como quien dice, no contentos con que ellos no van al cielo, no quieren que nadie más vaya al cielo. Es de locos, ¿verdad, hermanos? Así que Dios en su misericordia espera a que las personas se arrepientan, pero como que, es decir, el ser humano no puede llegar a un punto muy lejano en sus generaciones, cuando ya de repente Dios tiene que intervenir porque su maldad llega al límite. Y esas generaciones son la tercera y la cuarta generación. Leamos en Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, hermanos, esto está bastante claro, porque finalmente la generación que salió de Egipto al desierto era precisamente la tercera y la cuarta generación. Y sin embargo iban ahí, siguiendo a Moisés, pero no amaban a Dios, antes lo aborrecían. Y por eso viene el juicio para la tercera y la cuarta generación. Pero esto no significa, hermanos, que Dios castigue a los hijos por los pecados de sus padres. Y esto es importante entenderlo, porque curiosamente esto es lo que enseña el catolicismo. Las personas no se aperciben de que muchas veces la Iglesia Católica enseña precisamente eso, que tú eres culpable por los pecados de los demás, o que Dios te castiga por los pecados de los demás, algo así como lo que escuchamos cuando dicen ellos que hay brujas en tu ciudad, y que ya por eso entonces
a tu ciudad le vino una terrible desgracia por culpa de esas brujas, como si Dios te fuera a castigar a ti también por culpa de lo que hacen otras personas. Eso es bastante corrupto y es atribuirle corrupción a Dios, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, el mismo versículo lo aclara, ¿verdad? Es decir, ahí está a plena vista. Dios establece claramente que Él juzgará a la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, pero a quienes lo aman y guardan sus mandamientos, Dios les hace misericordia hasta 1000 generaciones. Es decir, Dios aclara el punto y es bastante claro que Dios no castiga al justo por los pecados del impío. Y si una persona se enferma, pues seguramente es por dos razones. O Dios lo está probando, o es la voluntad de Dios, o de repente esa persona es mala y por eso se ha enfermado. Cualquiera de las dos, pues es lo que es, ¿verdad, hermanos? Es decir, nadie puede ir en contra de Dios. Nadie puede decirle a alguien, tú no te vas a enfermar y no me importa si Dios quiere que te enfermes, no te voy a dejar que te enfermes. Recibe este medicamento. No funciona así, ¿verdad? Es decir, Dios es quien decide quién se enferma y quién no se enferma y punto. Sin embargo, miremos que cuando estamos en una generación mala y perversa, esto es de locos, porque a la final pareciera que todo el mundo se enfermara y ellos dicen que se han enfermado porque su vecino estornudó y porque las gotículas viajaron hasta la casa de al lado. Y sin embargo, es lo que pasa cuando estamos en tierra de impíos, pues la mayoría se enferman y ellos le llaman a eso pestilencias, pandemias. Y sin embargo, Dios habló de esto, Jesús lo profetizó. En el fin de los tiempos vendrían pestilencias en donde la generación mala y perversa moriría en cantidades exorbitantes, y eso debido a que son una mala generación y por eso reciben los juicios de Dios, ¿verdad? Porque sus pecados son peores que los de sus padres. Por eso sobre ellos llega la ira del demonio. Son la tercera y cuarta generación corrupta, porque deberían saber mucho más que sus padres. Es decir, no sabes lo que es república. Algunos de los abuelos estudiaron hasta quinto de primaria. Sin embargo, hoy la mayoría de personas estudió todo, la universidad, inclusive tienen posgrados, no saben lo que es una república, no saben cuáles son los derechos humanos, no entienden qué es la libertad de conciencia. Y sin embargo, hermanos, se esperaba mucho más de esta generación y ellos han decidido pasarse la vida entregados a los placeres, comiendo y bebiendo. Así que la pregunta es esta: ¿qué quiere decir Dios cuando dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos? No quiere decir que Dios castiga a los hijos por la maldad de sus padres o viceversa, ¿verdad, hermanos? Quiere decir que aunque el juicio de Dios es individual, su castigo es grupal y se debe a que hay muchos impíos en la generación. Y por eso el castigo ahora es grupal, es colectivo, aunque el juicio ha sido individual, porque toda persona es juzgada individualmente, pero son tantos los impíos que son condenados colectivamente. Eso quiere decir que viene una calamidad terrible a esta generación perversa. Todos mueren al mismo tiempo. Y esto es lo que vamos a estudiar en este video, hermanos. Es tremendo. Y vamos a ver cómo esto que vemos de la tercera y cuarta generación se repite una y otra vez en la Biblia y nos revela que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Es decir, nadie se pudiera inventar esto, porque además lo vamos a probar una y otra vez y vamos a ver también el significado de esa frase. Dios castiga la tercera y cuarta generación. Eso significa que hay un punto en la historia de las naciones que de repente hay una terrible crisis que remueve a las personas de sus cargos, de sus posiciones de poder. Es decir, el gobernante de repente dejará de ser gobernante, el rico dejará de ser rico, el burócrata dejará de ser burócrata, los militares dejarán de ostentar sus rangos,
porque viene un terrible remesón estructural en la sociedad. Ahora es a nivel global, porque ahora estamos en la gran Heliópolis. Y yo tengo pruebas para decirlo, hermanos, porque las voy a dar en este video. Cuando viene la tercera y cuarta generación, viene un terrible colapso estructural en la sociedad. Y esto es lo curioso, hermanos, que los reyes de la tierra como que lo saben. Uno pudiera ver que ellos hablan de revolución y saben como que algo se está cocinando, saben que viene un remesón estructural en la sociedad y viene a través de una revolución. Aparentemente, ¿verdad, hermanos? Es algo que también nosotros hemos podido ver, pero los gobernantes empiezan como que a protegerse de esa revolución, estableciendo cámaras de vigilancia por todas partes, usando la inteligencia artificial con la identificación biométrica. Es decir, pareciera que el asunto estuviera arreglado, los reyes van a seguir siendo reyes, tienen el poder y nos están vigilando a todos, nadie puede hacer nada. Pero la gran ironía de todo esto es que la misma inteligencia artificial viene a convertirse en el causante de ese terrible remesón estructural en la sociedad. De repente el mundo cae en una horrible encrucijada, ¿verdad, hermanos? Es decir, esta inteligencia artificial lo controla todo, decide cómo te vas a gastar tu dinero, en qué, cuándo y dónde. ¿De qué sirve que tengas dinero? ¿De qué sirve que seas rico si a la final vas a poder gastar lo que te diga la inteligencia artificial? Entonces vemos que la misma inteligencia artificial va a causar un terrible remesón estructural en la sociedad. Por un lado o por el otro, el ser humano, la tercera y cuarta generación, no va a poder hacerle quite a los juicios de Dios. Es de locos. Leamos en Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Miremos entonces todo lo que ha dicho Dios en este pasaje bíblico, hermanos. Básicamente es lo mismo que ya leímos en el segundo mandamiento, que Dios visita la maldad de la tercera y cuarta generación. Pero aquí Dios revela que serán juzgados el pueblo egipcio, los habitantes de Canaán, que aquí Dios los llama amorreos, y el pueblo hebreo incrédulo, ¿verdad? Ese pueblo que va ahí como mezclado con el pueblo de Dios verdadero, pero que no tiene fe. Ese pueblo va a ser juzgado, ¿verdad? Son los que tienen la estructura psíquica mala, que ya les mencioné en el video. No tienen super yo, solamente tienen yo y ello. Igual que los habitantes de la tierra de Canaán, igual que los egipcios. El juicio de Dios viene para esa generación perversa, igual como hoy va a ocurrir, como lo voy a probar en el video. Leamos en Génesis capítulo 15, versículo 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Ahí está, ¿verdad, hermanos? Es decir, la maldad del ser humano llega a su colmo en la tercera y cuarta generación. En los tiempos de Abraham, estos habitantes de Canaán que aquí acabamos de leer eran malos, pero como que su maldad todavía no había llegado a un punto en donde Dios ya no se la soporta. Sin embargo, como que hay algo en la mente del ser humano en donde en la tercera y cuarta generación ya, es decir,
la maldad del ser humano ha llegado a un límite en donde Dios tiene que intervenir. Es algo de locos que lo pruebo en este video una y otra vez. En este caso, hermanos, como para ir estableciendo un marco teórico, entendamos este concepto, que primero las generaciones están configuradas de esta manera. La primera generación es como el punto de partida. Es desde ahí en donde empezamos el conteo. Y generalmente empezamos desde que ocurre un evento como que de alguna manera importante, ¿verdad? Puede ser una gran bendición de Dios o puede ser un evento histórico. Y desde ahí parte el conteo. Luego, estas generaciones están conformadas primero por el abuelo, por llamarlo así, luego seguiría su hijo, que sería el padre, luego seguiría los hijos del padre, que serían los nietos, y luego seguirían los hijos del padre, que serían los bisnietos. Es decir, las 4 generaciones están conformadas por abuelo, padre, nietos y bisnietos, ¿ok? Ahí tenemos entonces cómo nosotros establecemos este marco teórico para entender cómo hacemos este conteo, ¿verdad? Como ya les dije, el conteo siempre finaliza en la 3ª y 4ª generación. Y esto es algo de locos, hermanos, y es como a veces uno dice, ¿cómo es posible? Porque esto se cumple, pero al mismo tiempo es impresionante, porque es como si hubiera un reloj en donde el ser humano empezara de cero a partir de cierto tiempo y como que olvidara todo lo que pasó antes y de un momento a otro empezara nuevamente y luego de nuevo empezara a olvidarse de todo. Es algo bastante bizarro, hermanos. Sin embargo, Dios tiene que ponerle fin a esa generación a través de un terrible evento y tal vez eso es lo que cause que las personas olviden todo, ¿verdad? Es algo muy interesante. Entonces la primera generación parte de un evento cataclísmico, un evento histórico, de una bendición de Dios, y en ese momento las personas son testigos presenciales de que Dios existe, de que algo ha pasado, que es evidente que Dios vive, ¿verdad? Luego se esperaría que la segunda generación, que son los hijos del abuelo, de repente entendieran lo que ocurrió con su abuelo y se lo enseñaran a sus hijos, y así los hijos a sus hijos hasta llegar a sus bisnietos. Pero como que algo pasa y las personas se van olvidando de todo, ya dejan de enseñarle a las generaciones venideras, y de repente cuando ya están en la 3ª y 4ª generación, nadie sabe nada de nada. Y eso es de verdad supremamente impresionante y hace parte de los tiempos en los que vivimos hoy, que las personas lo han olvidado todo. Y por eso de repente Dios tiene que imponer justicia. Y no quiere decir que estas 4 generaciones tengan que vivir por separado. Recordemos que las 4 generaciones pueden vivir al mismo tiempo. No quiere decir que una tuvo que morir para que pudiera empezar la otra, sino que simplemente son 4 generaciones de personas que simplemente puede que estén vivas al mismo tiempo. En general lo que uno ve es que solo están vivas las 3 últimas generaciones, es decir, los padres, los hijos y los hijos de los hijos, que serían los nietos del padre. Y en algunos casos uno ve que nada más están vivos los padres y los hijos, y que ya murieron el abuelo y el bisabuelo, ¿verdad? Así que a la final también puede ocurrir que las 4 generaciones estén todas vivas al mismo tiempo. Es totalmente normal. Tampoco quiere decir que las personas tienen que vivir cierto periodo de tiempo. Como quien dice, tú solamente puedes vivir 40 años y el otro 40 y el otro 40. No quiere decir eso. Sino que estamos hablando de un ciclo generacional que va desde el bisabuelo hasta el bisnieto, ¿verdad, hermanos? Ahí tenemos entonces las 4 generaciones. Y es curioso, de nuevo, volviendo al tema de olvidarlo todo, nosotros recordamos cómo durante el gobierno de Joe Biden se hizo famosa la frase el gran reseteo, ¿verdad? Y él hablaba de que venía un gran reseteo, y es de lo más interesante porque
cada 4 generaciones parece que hay un gran reseteo. Y no sé si ustedes han visto por ahí algunas teorías de cómo en el pasado pareciera que había una tecnología mejor, más limpia, más económica de la que tenemos hoy en día, como que habían vehículos que funcionaban sin gasolina, sin petróleo, y habían todo tipo de inventos. Por ejemplo, había energía eléctrica limpia que podía funcionar sin ningún tipo de cables. Es decir, uno a veces ve ciertas cosas y uno piensa, bueno, esto es como imposible. Y sin embargo lo muestran como algo que pasó en el pasado y que fue olvidado por las nuevas generaciones. Y lo curioso del caso es que es de eso que se trata este concepto, de que las personas van olvidándolo todo por alguna razón extraña. Tal vez por su propia maldad, van olvidando el conocimiento de las generaciones pasadas. Hoy lo podemos ver con las personas que no saben, por ejemplo, los remedios que usaba su abuela y que podían ser mucho mejores que los remedios que tenemos hoy en día. Y hay todo un movimiento de personas queriendo volver a los remedios de la abuela. Y también podemos ver en el caso del abuelo su capacidad para reparar lo que se había dañado, inclusive hasta su propio vehículo. Hoy en día la nueva generación, que es la tercera y la cuarta, no tienen ni idea cómo reparar por sí mismos un vehículo. Ellos llaman a la grúa o al mecánico y de inmediatamente se los arreglan. Sin embargo, su abuelo podía arreglar por sí mismo su vehículo. Es decir, es como si hubiera un conocimiento que se ha ido perdiendo por completo en las nuevas generaciones. Y luego vemos precisamente el concepto del que hablamos al inicio del video, que las nuevas generaciones se olvidaron de lo que significa una república, de lo que significa la libertad de conciencia, los derechos humanos. No se acuerdan por qué tenemos esas instituciones hoy en día, qué fue lo que ocurrió en el pasado que dio pie a que hoy tengamos todas esas instituciones. Y tú ves a esta nueva generación, la tercera y cuarta generación, diciendo: al traste con los derechos humanos, no quiero saber nada de libertad de conciencia, no me importa nada, solo denme un celular iPhone, ¿verdad? Es bastante interesante porque básicamente de eso se trata. Son personas que lo han olvidado todo. Es como si tuvieran algo atrofiado en sus mentes. Y también podemos ver el concepto en el cual su educación está llena de mentiras, de falsos libros de historia, de noticias falsas, de fórmulas de física falsas, de relatos de historia inventados por masones para mantener vivo el fervor nacional. Es decir, es como si la educación fuera de mal en peor cada día. Y es algo muy, pero muy curioso, porque es como un efecto bizarro, ¿verdad? En donde todo se olvida. No solo las generaciones lo van olvidando, sino que cuando ocurre el reseteo y de nuevo inicia la primera generación, como si de repente se olvidó todo lo de atrás de las otras 4 generaciones. Y eso lo hace todavía más bizarro, hermanos, porque además es algo que puede comprobarse con la Biblia. Así que de acuerdo a este marco teórico que hemos establecido, vamos a identificar en la Biblia estos reseteos, estos momentos en donde todo cambia. Hay un remesón en la estructura social. Las personas olvidan todo, luego viene un terrible terremoto social y todo colapsa y finalmente todo empieza otra vez desde cero. Es de locos, hermanos. Ahora, vamos desde el principio, pero no podemos tomar a Adán y Eva porque a la final ellos pecaron. Es decir, no hay ningún evento especial con Adán y Eva salvo el hecho que pecaron. Así que, pues no podemos tomarlos como la primera generación. ¿Verdad, hermanos? Así que sigamos leyendo en el Génesis. Leamos en Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
Ahí tenemos un evento cataclísmico, ¿verdad? ¿Cómo así? Que un hombre desaparece de la faz de la tierra de repente. Enoc trasladado al cielo, y seguramente las personas que vivieron en esa época, su familia, tuvieron que asombrarse mucho, ¿verdad? Es un evento impresionante. Y seguramente Enoc no desapareció así nomás. Seguramente hubo algo también que pudo hacerle ver a las personas que Dios se llevó a Enoc, ¿verdad? Es decir, esa desaparición de Enoc no fue o no pudo ser atribuida a un simple accidente. Es decir, había una seguridad de que Dios se había llevado a Enoc. Y las personas fueron testigos de lo que había pasado. Fue un milagro de Dios, ¿verdad, hermanos? Así que es un acontecimiento en donde se revela el poder de Dios. Y se supone que las generaciones que siguen a partir de ese acontecimiento debían tener un fervor especial porque fueron testigos de un evento impresionante. Debían arrepentirse de sus pecados, sabiendo que Dios vive y habiéndolo ellos confirmado como testigos presenciales. Sin embargo, pasó exactamente lo contrario, es decir, se fueron olvidando progresivamente de todo lo que ocurrió, inclusive de Dios. Así que empezamos el conteo con la primera generación, que fue Matusalén, el hijo de Enoc. Él estaba vivo cuando Enoc fue trasladado al cielo. Se supone que él debió transmitirle a las siguientes generaciones lo que ocurrió. Tal vez sí lo hizo, pero todos lo fueron olvidando, ¿verdad? Luego Matusalén engendró a Lamec, que es la segunda generación. Y luego Lamec engendró a Noé, que es la tercera generación. Y luego Noé engendró a Sem, a Cam y a Jafet, que es la cuarta generación. Y finalmente viene el diluvio, es decir, se confirma que el juicio de Dios vino en la tercera y cuarta generación. El mundo entero fue destruido debido a que corrompieron toda la creación de Dios, aun y cuando habían sido testigos presenciales de que Enoc había sido trasladado al cielo. Sin embargo, como que no les importó nada y modificaron genéticamente a toda la creación de Dios, tal y como también lo hemos visto ocurrir a partir del 2020. Impresionante, ¿verdad, hermanos? Así que podemos confirmar que todos los que estaban cómodos en sus posiciones de poder sufrieron un terrible remesón con el diluvio, y ese diluvio ocurrió precisamente en la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Recordemos también cómo Dios hizo un pacto a través de Abraham, y es el pacto de Cristo. Y por medio de ese pacto dijo Dios que serían benditas todas las naciones de la tierra. En este caso Dios habló directamente con Abraham. Leamos en Génesis capítulo 22, versículo 17 al 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces es un evento impresionante, ¿verdad? El Dios del cielo, hablando con Abraham, y le dice que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es un testimonio impresionante, ¿verdad? Se supone que las generaciones que siguieron debían conservar ese testimonio. En este caso Isaac es la primera generación desde Abraham. Luego siguió Jacob, que es la segunda generación. Luego Jacob tuvo 12 hijos, que son la tercera generación. Y luego los hijos de Jacob también tuvieron hijos, que son los bisnietos de Isaac, que son la cuarta generación. Recordemos lo que dice el relato. Esto está comprobado en la Biblia. Leamos en Génesis capítulo 46, versículo 8 al 10. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén,
Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Y los hijos de Simeón, Yemuel, Yamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la cananea. Y sigue asimismo relatando todos los hijos de Jacob. Así que nosotros podemos ver que precisamente en la tercera y cuarta generación ocurrió un juicio. Un juicio porque los hermanos de José fueron bastante malos. Lo vendieron a él como esclavo a una banda de ismaelitas, sabiendo ellos precisamente el pacto que Dios había hecho con Abraham, el cual decía: en tu simiente serán benditas las naciones, y sobre todo que José les había comentado que había tenido 2 sueños, y sus sueños eran bastante curiosos, porque parecían revelar el mismo pacto que Dios había hecho con Abraham. Sin embargo, los hermanos de José se molestaron terriblemente, y en vez de ponerse felices, porque los sueños de su hermano confirmaban ese pacto que Dios había hecho con Abraham, hicieron todo lo contrario. Se enfurecieron en contra de José. Así que por eso vino sobre ellos una terrible hambruna, y Jacob y sus hijos, con sus nietos, tuvieron que abandonarlo todo para ir a buscar alimento a Egipto. ¿Qué pasó ahí? Estamos en la tercera y la cuarta generación y de repente olvidaron todo. ¿Y cómo es que olvidaron la promesa de Dios? ¿Cómo es que olvidaron todo lo que Dios le dijo a Abraham, verdad? Es como cuando se olvida todo lo que te enseñaron tus padres y abuelos, ¿verdad, hermanos? Por eso sobre ellos llegó la ira de Dios, llegó una terrible hambruna. Y cuando Jacob llega a Egipto, entonces vemos el inicio de un nuevo ciclo, porque Jacob ve el poder de Dios en acción. Resulta que ese hijo que él pensaba que se había muerto, ahora era el faraón de Egipto. Es un cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham. Impresionante, ¿verdad? Casi imposible de creer. Es decir, como ya se los he revelado en la cronología reparada por Ecusatón. Este relato de José es totalmente cierto y literalmente también ahora lo estamos confirmando con este ciclo de tercera y cuarta generación. Y viene luego un reseteo. El reseteo ocurre cuando Jacob tiene que irse de su tierra para entrar a Egipto y se tuvieron que olvidar de todo lo que había atrás en su tierra. Ahora eran habitantes de Egipto, Jacob con sus hijos y sus nietos. Pero recordemos lo que Dios ya le había dicho a Abraham. Leamos en Génesis capítulo 15, versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces Dios le dice a Abraham: mira, en la cuarta generación volveré a juzgar a la nación de Egipto, al amorreo y al pueblo de Dios, al pueblo hebreo. Impresionante. Y ya se había cumplido la cuarta generación cuando Jacob llegó a Egipto. Y de nuevo se inicia un ciclo. Así que si en aquellas épocas alguno de los nietos de Jacob era estudioso de la profecía, lo único que tenía que hacer para saber cuándo el pueblo de Dios saldría de Egipto al desierto era contar las 4 generaciones. Eso era lo único que tenía que hacer, ¿verdad, hermanos? Y nosotros ya hemos visto que esto se cumple. Es un evento indudable que se cumple. Pero aquí vemos algo adicional, hermanos. Desde que Jacob llega a Egipto, hay un gran reseteo. Todo inicia de nuevo. Y es algo impresionante. Leamos en Génesis capítulo 47, versículo 7. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Es curioso porque recordemos que generalmente los pobres reciben bendiciones de los poderosos, pero nunca un pobre bendice a un poderoso. Pero aquí Jacob bendijo a Faraón. ¿Y qué pasó, verdad, hermanos? ¿Por qué Jacob bendijo a Faraón 2 veces? Y además Faraón recibió gustoso la bendición de Jacob. Leamos en Hebreos capítulo 7, versículo 7. Y sin discusión alguna,
el menor es bendecido por el mayor. Es una regla, pero aquí parecía lo contrario, que el menor bendecía al mayor, siendo el menor Jacob. Sin embargo, la realidad es que la regla nos dice, el menor es bendecido por el mayor. Esa es la regla. Y en este caso, el verdadero mayor no era el faraón. El faraón tenía riquezas, pero Jacob tenía promesas. Así que el verdadero mayor era Jacob. Y por eso él bendijo al menor, que era el faraón. ¡Wow, hermanos! Impresionante. Así que vemos que el faraón podía ser inmensamente más rico que Jacob, pero todo lo que tenía el faraón era porque Dios se lo había dado con el objetivo de que protegiera al pueblo de Dios. Así que por eso Jacob bendice a Faraón, como estaba escrito, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y también Dios había dicho, bendeciré a los que te bendijeren. Así es que queda revelado un tremendo cumplimiento del poder de Dios cuando Jacob llegó a Egipto. Vio a su hijo convertido en faraón y él siendo el portador de la promesa que Dios le había dicho a Abraham. Desde ese momento empieza otra vez el ciclo generacional, desde la primera generación hasta la cuarta generación. Leamos en Génesis capítulo 45, versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. De manera que en la cuarta generación viene una gran liberación, hermanos, así como en la tercera y cuarta generación, en los tiempos de Jacob, vino también una gran liberación a través de su hijo José. Ahora vendría a través de Moisés, porque Dios de nuevo estiraría su mano para salvar a su pueblo santo, justo de nuevo en la cuarta generación. Impresionante, hermanos. Así que miremos y empecemos con el conteo de las 4 generaciones. Por supuesto, empezamos desde Levi, que es el hijo de Jacob, y luego seguirían sus hijos, y los hijos de sus hijos, y luego sus bisnietos. Leamos en Éxodo capítulo 6, versículo 16 al 20. Estos son los nombres de los hijos de Levi por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Maali y Musi. Estos son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Ahí está, hermanos. Entonces tenemos la primera generación, que es Levi, la segunda es Coat, la tercera es Amram y la cuarta Moisés y Aarón. Impresionante, es decir, justo cuando Moisés cumplió 80 años, el pueblo hebreo salió de Egipto al desierto en el año 1680 a.C. Es de locos. Miremos otro grupo generacional, hermanos, impresionante. Esta vez es Jehú, quien obedeció todo lo que Dios le dijo. Leamos en Segunda de Reyes capítulo 10, versículo 30. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. ¡Plop! Uno puede ver, hermanos, que este pacto que Dios hace con Jehú es muy similar al pacto que Dios hace con Abraham. Como Jehú obedeció lo que Dios le había ordenado, entonces Jehová le promete que sus hijos estarían en el trono de Israel hasta la cuarta generación. Eso, por supuesto, no es culpa de Dios, sino que Dios ya sabía
que la maldad del ser humano llega a un punto que rebosa la paciencia de Dios en la cuarta generación. Y por eso Dios ya sabía, bueno, Jehú, sabes, tu trono estará fijo en Israel hasta la cuarta generación, porque después de ahí ya es imposible, porque son muy malos y no me los puedo tolerar. Confirmemos entonces esas generaciones. Miremos que el conteo empieza entonces con el hijo de Jehú, que era Joacás. Desde ahí empieza la primera generación. Luego seguiría el hijo de Joacás, que era Joás. Esa es la segunda generación. Luego seguiría su nieto, que era Jeroboam II, que era la tercera generación. Y finalmente Zacarías, quien sería la cuarta generación. Leamos en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 8 al 10. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató y reinó en su lugar. Ahí tenemos entonces cumplida perfectamente la profecía de Dios. Zacarías, un hombre que debía saber la historia, debía conocer cómo Dios estableció un pacto con su padre, y debía saber que el juicio de Dios llegaba en la cuarta generación. Debió arrepentirse y no lo hizo, sino que fue más malo que su padre. Entonces vemos que Zacarías no se humilló y el juicio de Dios estaba advertido. Zacarías debió pedir perdón y sin embargo siguió cometiendo los mismos pecados. Y eso nos recuerda, hermanos, a esta generación mala y perversa en la que vivimos hoy en día, que no se arrepiente por ninguna forma ni manera. Ni siquiera los propios líderes religiosos se arrepienten, hermanos, mucho menos sus feligreses. Es una cosa de locos. Entonces ya vemos que se presentó una remoción estructural. El trono fue removido de la dinastía de Jehú, ¿verdad? La dinastía de Jehú perdió su trono, es decir, se presentó un remesón estructural en los tronos mundanos. Y es lo que va a pasar, hermanos, muy pronto. Nosotros, como lo voy a probar más adelante en el video, muy pronto vamos a ver un remesón estructural en nuestra sociedad. Es inevitable y lo único que podemos hacer es prepararnos para ello, hermanos. Es como si viviéramos en los mismos tiempos antes de que el rey Nabucodonosor atacara a Jerusalén. No había nada que hacer, es decir, ya estaba declarado que venía el rey Nabucodonosor, nos tocó vivirlo y lo único que podíamos hacer es prepararnos para ello. Estamos en los mismos eventos, hermanos. Estamos en la generación perversa y viene también el rey Nabucodonosor. Esta vez ese rey es el Papa de Roma y viene a causar un terrible remesón estructural en la sociedad como nunca antes lo habíamos visto en el mundo entero. Reyes se quedarán sin trono, gerentes se quedarán sin empleo, sin cargos de poder, el capitán dejará de ser capitán. Es decir, hermanos, no va a quedar títere con cabeza. Es una cosa de locos. Entendamos eso. Así que miremos esto, hermanos. Cuando Jesús usaba las palabras, esta generación no pasará hasta que todas las cosas sean cumplidas, no solo se refería a la cuarta generación, sino a todos los que estuvieran vivos de otras generaciones. Es decir, que si estaba vivo el papá, el hijo, los nietos y hasta los bisnietos, que son la cuarta generación, ninguno de ellos pasaría, ¿verdad? Porque iba a venir algo terrible, porque precisamente venía el fin de Jerusalén en la cuarta generación. Es decir, esto se repitió también
cuando Jerusalén fue arrasada por el Imperio Romano. Es decir, esto se cumple una y otra vez, hermanos, es algo de locos. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que pase algo tan bizarro, tan extraño, tan coincidencial y nunca nadie lo había notado? Realmente es impresionante. Recordemos a Coré. No sé si ustedes recuerdan la historia de este hombre que le dijo a Moisés: ¿tú quién eres para ser líder de nuestro pueblo? Ya está bueno. Todos somos santos y todos somos líderes, ¿verdad? Él no quería ya a Moisés de líder. Y no lo quería porque querían devolverse hacia Egipto. Estaban aburridos del desierto. Leamos en Números capítulo 16, versículo 1 al 3. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ahí está, hermanos, es decir, se nos revela de entrada que Coré hace parte de la cuarta generación. Ahí vemos el conteo clarísimo, siendo la primera generación Leví, el hijo de Jacob, luego seguiría Ishar, que es la segunda, la tercera generación sería Coat y la cuarta generación sería Coré. Y precisamente sobre él venía un terrible juicio, porque era la cuarta generación y la tierra se abrió y se los tragó, hermanos, impresionante. Leamos en Números capítulo 16, versículo 31 al 33. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, es decir, Coré, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de medio de la congregación. Otra vez vemos un remesón estructural de la sociedad. Esta gente murieron y todo se fue con ellos. Perdieron sus bienes, su riqueza, su familia, todo se perdió por completo, hermanos. Impresionante. Miremos otro ejemplo. Esta vez es con el rey Josías, quien hizo un pacto con Dios. Leamos en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 al 2. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Entonces, este rey Josías, desde los 8 años, guardó la ley de Dios, cumpliendo sus mandamientos al pie de la letra. Por eso Dios estableció un pacto con él, prometiendo que él no vería la desgracia que estaba por ocurrir en Judá. Y eso quiere decir que aquí tenemos un testimonio de la presencia de Dios, ¿verdad? Las generaciones siguientes deberían estar más apercibidas. Mira, nuestro padre hizo un pacto con Dios, así que arrepiéntete. Sin embargo, no pasó así. La primera generación fue entonces el hijo de Josías, que fue Joacás. Y luego siguió la segunda, que fue Joacim, que fue el hijo de Joacás, que además fue muy malo y recibió precisamente el primer ataque del rey Nabucodonosor. Sin embargo, seguiría su hijo Joaquín en el trono, que sería la tercera generación, pero luego también vino el rey Nabucodonosor y lo derrotó y se lo llevó. Y luego vendría la cuarta generación, que sería Sedequías, quien asumió el trono en Judá. Sin embargo, cuando vino
el rey Nabucodonosor en el año 587 se llevó a Sedequías también, y entonces Judá fue completamente arrasada. Es decir, esto ocurrió exactamente en la cuarta generación, hermanos, de locos. Leamos en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 20. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. ¿Cuándo vino la ira, hermanos? En la cuarta generación. ¿Qué ocurrió? Un terrible cambio de poder estructural. Reyes dejaron de ser reyes, ricos dejaron de ser ricos. Jerusalén quedó totalmente arrasada, hermanos, en la tercera y cuarta generación. Impresionante. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 33 al 34. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso quiere decir, hermanos, que en la tercera y cuarta generación viene el fin del mundo. ¡Plop! Miremos esto, hermanos, se comprueba una y otra vez. Recordemos que el fundador de la dinastía herodiana se llamaba Antípatros de Idumea. Y este señor vivió en los tiempos en que Israel logró desligarse del imperio griego. Se supone que los dirigentes de Jerusalén debían ser quienes estuvieran más interesados en restaurar la profecía davídica, ¿verdad, hermanos? Recordemos que esa profecía decía que nunca faltaría un rey en el trono de Judá. Y sin embargo, el hijo de Antípatros, que era Herodes el Grande, cuando se enteró de que nacería el Salvador de Israel, en vez de ponerse feliz, emitió el nefasto decreto de matar a todo niño menor de 2 años. Así que desde ahí empieza la terrible generación perversa. La primera generación viene con Herodes el Grande. Luego siguió su hijo, quien era Herodes Antipa. Este también fue malo y fue quien se burló de Jesús junto con sus soldados. Leamos en Lucas capítulo 23, versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Ahí tenemos a este terrible Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, que además también encarceló a Juan el Bautista y le cortó la cabeza. Hermanos, recordemos, Herodes el Grande murió en el año 4 a.C. y fue también en ese año cuando nació Jesús. Y luego su hijo Herodes Antipas murió en el año 39 después de Cristo, y fue la segunda generación. Seguiría luego la tercera generación con el nieto de Herodes el Grande, quien sería Herodes Agripa I, que solo gobernó en Judá 5 años porque murió súbitamente comido de gusanos. Leamos en Hechos capítulo 12, versículo 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, muy rico, muy bien vestido, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo clamaba diciendo: voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Es decir, este hombre era rico, pero no tenía las promesas de Dios, ¿verdad? No era a través de él que venía la promesa de Abraham. Herodes Agripa I murió en el año 44 después de Cristo. Y este pertenecía a la tercera generación. Y luego vendría la cuarta generación. Y esa es la generación donde viene la terrible destrucción, y seguiría en cabeza del bisnieto de Herodes el Grande, que ahora se llamaba Herodes Agripa II. Y este es famoso
porque fue quien debatió con el apóstol Pablo junto con su esposa Berenice, y luego, después de que el apóstol Pablo le habló por un buen tiempo para que se convirtiera y se arrepintiera, terminó diciendo: por poco me convences, Pablo, plop, como si Pablo le estuviera diciendo algo malo. Leamos en Hechos capítulo 26, versículo 27 al 28. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Oh no, hermanos, miremos esto, qué absurdo, que los hijos de quienes hablaron con Jesús cara a cara, porque Herodes Antipas habló con Jesús, ¿verdad? ¿Acaso los hijos de Herodes Antipas no debían saber quién era Jesús, que este hombre había resucitado? Es decir, hermanos, esto es de locos, y este juicio que ocurrió en contra de Pablo, en cabeza del rey Agripa II, ocurrió en el año 60 después de Cristo. Y aunque no fue en Jerusalén, ahí ya tenemos la cuarta generación, y la destrucción para Jerusalén vino en el año 70 después de Cristo. En ese momento Jerusalén fue totalmente arrasada. ¿Y por qué es importante? Porque llegó finalmente el fin de la dinastía herodiana. Nunca nadie ocuparía un trono en Jerusalén. El sacerdocio levítico quedó arrasado. Nunca volverían más los asmoneos, los fariseos, los saduceos, ni la dinastía herodiana, ni nadie, porque Jerusalén había quedado totalmente arrasada. Todos ahora eran vagabundos errantes por toda la tierra, justo en la cuarta generación, hermanos. Así que puedo decirles con total confianza que debido a que estamos hoy, en estos tiempos, en la cuarta generación, podemos saber que viene un terrible remesón estructural en la sociedad. Muchos reyes van a ser destronados. Miremos esto, hermanos. En el año 1840 se inició un reavivamiento. Ya hemos hablado de este reavivamiento protestante que fue liderado por William Miller, quien presentó una cronología de todos los patriarcas de la Biblia hasta la era de Jesús, y según su cronología, ellos esperaban la segunda venida de Jesús para el año 1843. Sin embargo, ya sabemos que habían varios errores en los cálculos de William Miller, como lo voy a revelar en mi próximo libro. Sin embargo, ese movimiento terminó haciendo que se desatara la restauración del cuarto mandamiento, que es el reposo en sábado, ¿verdad, hermanos? Y de ahí partió el movimiento adventista. Entonces vemos un gran evento, un tremendo evento cataclísmico, y por eso podemos contar esa primera generación desde el año 1840 al año 1880. Es decir, fue durante ese tiempo que William Miller predicó, luego se presentó la decepción y luego se presentó la revelación de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero todo ese movimiento de William Miller se hizo muy famoso a nivel mundial, inclusive llegó hasta Alemania, una región que era muy importante para el movimiento protestante. Y sin embargo, eso nos revela que vino a partir de 1880 la segunda generación. Pero esa generación había perdido la fe, porque finalmente Jesús no vino en el año 1843, como lo había predicho William Miller. Luego vino en el año 1910 la tercera generación. Y empezamos entonces a ver un periodo de inmoralidad y de lujuria en la tierra. Recordemos que los años 20 fueron conocidos como años de lujuria y se desató lo que conocemos como la República de Weimar, específicamente en Alemania. Sin embargo, en el año 1933 aparece la cuarta generación. ¿Y qué pasó en Alemania, hermanos? Precisamente ahí, en la cuna del protestantismo, las personas habían olvidado todo, hermanos. Y no solo olvidaron el protestantismo,
olvidaron la República, olvidaron el Congreso, es decir, incendiaron el edificio del Congreso que se llamaba el Reichstag y lo incendiaron por completo. Hitler pasó una ley llamada Ley Habilitante en el año 1933 que le permitía pasar decretos en forma de órdenes ejecutivas o decretos imperiales, y de esa forma no tenía que pedirle permiso al Congreso para pasar leyes. ¿Te recuerda algo de lo que estamos viendo en estos momentos? Es de locos, hermanos, es decir, está pasando exactamente lo mismo. Impresionante. Entonces esa ley habilitante de Hitler le puso fin a la República de Weimar. Es decir, Hitler empezó el periodo del Imperio Nuevo y precisamente Hitler manifestaba la misma ideología del faraón que se levantó justo después de que murió José, es decir, no respetaba a los inmigrantes, antes los odiaba. Asimismo ocurrió con Hitler, odiaba a los inmigrantes, odiaba la República, odiaba la libertad de conciencia. Es de locos, hermanos. Y esta es una generación conformada por personas que venían de los tiempos de la Revolución Francesa. Es decir, se suponía que debían ser personas instruidas en los derechos humanos, en las libertades civiles, y de repente lo habían olvidado todo, no querían saber ya ni siquiera de la República. Se volcaron a la tiranía y al despotismo y establecieron en Alemania un imperio nuevo con Hitler, en donde se odiaba a los inmigrantes, y en la cuarta generación los inmigrantes de Alemania perdieron todo. Los judíos perdieron sus empresas, sus casas y hasta sus familias. Luego los alemanes, también en la cuarta generación, perdieron sus riquezas, sus ciudades fueron destruidas. Impresionante, hermanos. Así que esto sí que es curioso, porque uno puede ver claramente que en la Segunda Guerra Mundial hubo un gran reseteo, es decir, está a plena vista, ¿verdad, hermanos? Y ahí mismo donde finalizó la cuarta generación, inicia de nuevo la primera generación. ¿Qué generación inició justo después de que acaba la guerra? En el año 1945 acabó la guerra, luego sigue 1946, que marca el inicio de una generación clave. Y es la generación de los baby boomers, hermanos. Es de locos. Y de nuevo, la república es restaurada, la libertad de conciencia, es decir, es como si todo empezara desde cero. Uno no puede más que impresionarse. Todo es restaurado, la libertad de conciencia, los derechos humanos, la protección a los inmigrantes, como ya vimos en videos pasados. Todo es restaurado. Luego siguió la generación X, que viene a partir del año 1965. Luego en el año 1980 viene la generación Y, que sería la tercera generación. Y finalmente en el año 1994 inicia la generación Z, que es ¿cuál? Es la cuarta generación, hermanos. La primera son baby boomers, la segunda es la generación X, la tercera es la generación Y y la cuarta es la generación Z. Es de locos. Ahora, para el 2031 vamos a tener vivos a abuelos, padres, nietos y bisnietos. Es decir, a las 4 generaciones juntas van a estar vivos para el 2031. Hermanos, ¿cómo pudiéramos nosotros decir que no va a pasar nada después de que hemos visto tantos ejemplos? Es que es imposible. Viene un terrible remesón, un colapso de la estructura social. Según lo que nos revela la palabra de Dios, en la cuarta generación viene un terrible juicio y hay un colapso de las estructuras sociales. Los que son gobernantes hoy pronto van a dejar de serlo. Los que son ricos también dejarán de serlo. Los que tienen empleo dejarán de tener empleo. Es indudable e irrefutable. Ahora, como les he dicho al principio del video, pareciera que los reyes de la tierra supieran estas cosas, es decir,
Parece que supieran que viene un gran reseteo. El presidente Joe Biden lo dijo. También lo dijeron en el Foro Económico Mundial en Europa, ¿verdad? Pareciera que ellos supieran que algo se acerca y es evidente que las personas actúan de forma errática cada vez peor. Vemos una indignación de las personas y ahí es cuando vemos a la iglesia tratando de ayudar a los gobernantes como para tenderles un manto, un halo de divinidad, a ver si esa indignación de las personas se aplaca. Pero no se aplaca, ¿verdad? Las personas de hoy en día no respetan nada. No respetan a sus mayores, no tienen valores, no tienen cultura, no respetan a los gobernantes, no respetan nada. Los gobernantes quisieran contrarrestar eso. Sin embargo, su forma de hacerlo es precisamente colapsando la república, es decir, lo mismo que vimos que ocurrió con Hitler, y es lo que nos revela que estamos a punto de ver un terrible remesón estructural en la sociedad. Cuando vemos a los gobernantes colapsar los derechos humanos, como lo está haciendo Bukele, cuando los vemos irrespetar la libertad de conciencia, como lo estamos viendo en Uganda y en Ruanda, y también lo vimos en el 2020. ¿Qué es lo que viene, hermanos? Viene un terrible colapso. Es como si tuviéramos un edificio al que le fuéramos quitando pedazos desde abajo y de repente el edificio ya no se aguanta más. Le hemos quitado demasiados ladrillos y el edificio está a punto de colapsar. Otro punto clave que estamos viendo hoy en día: los presidentes están pasando decretos imperiales. No quieren llevar sus propuestas al Congreso para que el Congreso debata si esa ley la pueden pasar o no. Ahora el gobernante quiere firmar un decreto y listo. Así de fácil, ahora tenemos una nueva ley. Hermanos, es exactamente lo que vimos con Hitler. Entonces, esto nos revela indudablemente que poco a poco vamos a un colapso social. Y ya lo podemos saber porque estamos en la cuarta generación. Es indudable, hermanos. Y esto nos revela que así como Egipto colapsó y el pueblo de Dios tuvo que salir justo antes de que Egipto colapsara, inclusive los magos de Egipto le dijeron al faraón: Egipto está acabado, deja salir al pueblo de Dios porque Egipto está totalmente colapsado. Y el pueblo de Dios tuvo que salir de Egipto porque Egipto había colapsado, ¿verdad? Aun y si nosotros no quisiéramos salir de Egipto, vamos a tener que hacerlo porque viene un terrible colapso social, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, nosotros vemos cómo Jesús nos guía, cómo Jesús nos ayuda, cómo Jesús es y sigue siendo esa columna de fuego que ilumina nuestro camino. Y hoy hemos recibido una tremenda luz, una luz que nos da la certeza de que aunque la visión se retrase, pronto se va a hacer realidad. Es decir, los hechos están a plena vista, hermanos. Estamos en la tercera y cuarta generación. Algo va a ocurrir pronto, como decía el título de un video que hice hace mucho tiempo. Hoy no podemos negarlo, hermanos. Miremos esta última prueba que es de locos. En Francia, en los años 1598, gobernaba el rey Enrique IV. Y precisamente en ese año, él emitió el Edicto de Nantes. ¿En qué consistía el Edicto de Nantes? Era un edicto, si ustedes recuerdan un video que hice alguna vez de ello, en donde las personas tenían libertad de conciencia. Ahí en el año 1598. ¿No es increíble, hermanos? Podías tener libertad de conciencia. Es decir, si tú no estabas de acuerdo con un tal medicamento, simplemente tenías libertad de conciencia. Y luego, desde ahí, empieza el conteo de la primera generación. Tenemos 4 Luises, 4 reyes llamados Luis.
el que es la primera generación es Luis XIII. Este es la primera generación y gobernó hasta el año 1643. Luego siguió el rey Luis XIV, que ahora empezó a revocar el edicto de Nantes. ¿Cómo que se le olvidó? Porque su antepasado Enrique IV había hecho eso, ¿verdad, hermanos? De repente empezó a olvidarlo todo. Y entonces se desató de nuevo la persecución religiosa. Y luego siguió el nieto de Luis XIII, que sería el rey Luis XV, quien gobernó hasta el año 1774. Y ahí empezó a generarse ya un clima de indignación en los ciudadanos. Finalmente vino la cuarta generación, que fue por supuesto el rey Luis XVI, hijo de Luis XV, quien gobernó hasta el año 1793 y quien fue decapitado durante la Revolución Francesa. ¿Y qué generación era el rey Luis XVI? La cuarta generación, hermanos. Es de locos, de locos. Y aunque Luis XVI trató de hacer hasta lo imposible para detener la revolución, ya nada podía hacer. Y precisamente el juicio le llegó a él, porque él era la cuarta generación. Ahora, de estas cosas que bueno, no sé ustedes cómo las tomarán, miremos esto curioso que ha ocurrido también con el presidente de Colombia, hermanos, porque resulta que su abuelo se llamaba Abelardo, como se llama él, Abelardo. Y en este caso el abuelo es la primera generación. Abelardo, podríamos decir primero. Abelardo primero. Luego su padre también se llama Abelardo. Podríamos decir que es Abelardo II, aunque no se llama Abelardo II, se llama solo Abelardo. Luego sigue su hermano mayor, quien sí se llama Abelardo III, confirmando que ya habían antes otros dos Abelardos, el primero y el segundo. El hermano mayor del presidente de Colombia se llama Abelardo III. ¿Cómo se llama entonces o cómo debería haberse llamado el presidente de Colombia? Abelardo IV. Pero es curioso que encontremos esta numeración: Abelardo I, Abelardo II, Abelardo III, Abelardo IV, el cual gobernará a Colombia hasta el año 2030. Saquen ustedes las cuentas, hermanos, es impresionante. Bueno, hermanos, realmente esto es para quedarse con la boca abierta. Miremos entonces, hermanos, que también durante la Revolución Francesa se presentó una terrible remoción de la estructura social. Reyes perdieron tronos, personas perdieron empleos, ricos perdieron riquezas. ¿Y por qué? Porque no tenían las promesas de Dios. Tenían objetos inservibles, tenían riquezas mundanas, pero no tenían la bendición de Dios. Y después de tanto tiempo, hermanos, la profecía sigue. El linaje de Abraham continúa, pues dice Dios que hará misericordia hasta 1,000,000 de generaciones, y aquí estamos. Para quienes decidan arrepentirse y guardar la ley de Dios, las palabras de esperanza son que Dios nos protegerá de la terrible hora de prueba que se avecina. Sin embargo, eso no quiere decir que no vamos a pasar por la prueba, ¿verdad, hermanos? Sí que la vamos a pasar. Tendremos que cruzar el desierto, y nos conviene cruzar el desierto. Nos conviene un periodo de aflicción, de dolores, de pesares, hasta que expulsemos el ello de nuestra psiquis y ya el virus del Ouroboros nunca jamás pueda alojarse en nuestra mente. Así que, hermanos, la historia nos está revelando algo impresionante. Mejor es ir de la mano de Dios, inclusive en el desierto, que quedarse en los palacios de los reyes. Inclusive
en el reinado del terror. Ay, hermanos amados, la Biblia es indudablemente la palabra de Dios y aquí tenemos prueba sobre prueba del amor de Dios hacia nosotros, porque tenemos una hoja de ruta, tenemos un camino trazado con total claridad. Así que no pensemos que vamos al cielo en alfombra roja. No, hermanos, pensemos más bien en guardar la ley de Dios, inclusive en los tiempos difíciles, porque esos son los tiempos que se avecinan. Y sin embargo, Dios promete cuidarnos, así como cuidó a quienes tuvieron fe durante su travesía por el desierto. Pero para aquellos que su fe se derrite ante el mínimo contratiempo, lamento informarles que los tiempos que se avecinan son terribles, son de remesón, revolcón, y el mundo será como una olla puesta al revés, y todo lo que pueda ser revolcado será revolcado, y a nosotros solo nos resta atravesar este desierto con fe, con esperanza, pero sobre todo con la convicción de que si Dios nos presenta esta hoja de ruta del colapso, Dios nos cuidará y nos guiará para atravesar este desierto, para llegar finalmente hasta la santa ciudad. Y hacia allá vamos, hermanos, no miramos hacia atrás, aunque existan muchos dilemas que no tienen respuesta. Confiamos en Dios, en que Él los va a solucionar. Nosotros tenemos fe de que Dios hará que lo imposible sea posible y que todos nuestros familiares y amigos se salven, y que aquel que desea guardar la ley de Dios y vivir con Dios eternamente en la santa ciudad pueda salvarse. Para eso necesitamos mantener nuestra fe viva, siempre viva, hermanos, porque de otra manera terminaremos siendo parte de la tercera y cuarta generación. Y ya sabemos el final que les espera. Es de locos, hermanos. Esto es irrefutable. Así que, hermanos amados, ahí les dejo un apoteósico video que jamás lo han predicado ningún pastor o líder religioso. Ekuzatón Arizmon les muestra la Biblia como nunca jamás pensaron leerla. La Biblia es la palabra inspirada por Dios de forma indudable, hermanos. Así que no me extiendo más. Les mando un gran abrazo y un saludazo, y que tengan un muy pero muy feliz Shabbat en este séptimo día que es sábado. En nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto, hermanos.